programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile, y Radio Ancla de nuestro espacio. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando, que llevamos a sus hogares de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, y a partir del 31 de enero, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos a Radio Portales, que nos abre sus señales en el dial FM 89.5 y AM 840 kHz. También agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asociación Gremial, ASOFAR AG, gracias a cuyo auspicio Revelando está diariamente junto a ustedes en esta casa radial y, como les decía, los días viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Además, damos las gracias a quien apoya a este programa, la empresa RIMAX, Propiedades y Bienes Raíces de Venta y Arriendo. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en la dirección ASOFAR AG Revelando. También los invitamos a seguirnos y a contactarse con nosotros al WhatsApp de Revelando +569 3530-8319 o al WhatsApp de Chilenos de Corazón +569 5931-9574. Repito, +569 5931-9574. Soy Mario Materno Morales y, como de costumbre, me acompaña nuestro radiocontrolador Marco Leblanc Manríquez. Hola Marco, ¿cómo estás? Quien hace posible que este programa salga al aire. Además, damos las gracias a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales, Luis Salinas y Marcelo Cabezas. Abraham Lincoln dijo: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Con el acuerdo por la paz social y una nueva constitución, se cambió el eje de la discusión de lo que eran las legítimas demandas sociales de la población hacia la discusión de una nueva constitución. Y derechamente se ha engañado a la ciudadanía haciéndole creer que una nueva constitución será la solución de todos sus problemas. Un cheque en blanco, con el cual no sabemos cuál será el producto que vamos a comprar y además cuánto nos va a costar. Y no solo en cuanto a la pérdida de fuentes de trabajo, pérdida de paz social e inseguridad, sino además nos referimos a los costos monetarios que este proceso le significará al país y que, por supuesto, deberemos pagar todos los chilenos con nuestros impuestos. Para continuar hablando del proceso constituyente, nos acompañan nuevamente los dos abogados del grupo Charlas Constitucionales que estuvieron con nosotros hace 2 viernes atrás, y quienes nos aclararán muchas dudas y nos ayudarán a develar parte del engaño en la que nos ha sumido la clase política. Me refiero a la señora Verónica Reyes Masáez. Hola Verónica, bienvenida. Muchas gracias, Mario. Y a don Daniel de la Hoz Cerda. Don Daniel, muy bienvenido. Muchas gracias, Mario. Aquí estamos nuevamente para trabajar por Chile. Y bueno, como les contaba, estuvimos con ellos, para quienes nos siguen, hace 2 viernes atrás, hablando de la Constitución en sí y del proceso constituyente. De la Constitución en realidad se habló bastante, pero del proceso constituyente nos quedaron varias cositas pendientes. Entonces, por eso que ellos han querido muy atentamente acompañarnos nuevamente este viernes y vamos a continuar hablando de este proceso. Les dejo la palabra. Sí, la verdad es que nos quedó pendiente varios temas en relación al proceso constituyente en sí. Y a mí me gustaría empezar, no sé si les parece, a hablar un poco de este concepto de la hoja en blanco sumado al quórum de los 2/3. Muy útil, la hoja en blanco, el cheque en blanco que yo mencioné recién, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado de la hoja en blanco. Bueno, ¿qué significa la hoja en blanco? Que este proceso se lleve en base a una hoja en blanco. Significa que al momento de redactar eventualmente una nueva constitución, no se tendrá como base la constitución actual. Es decir, por eso se habla de la hoja en blanco. Ahora,
eso combinado con el quórum de los 2/3 es nefasto. ¿Por qué? Y eso es lo que me gustaría explicar. El quórum de los 2/3 exige que para que quede dentro de esta nueva constitución, en el contenido de la nueva constitución, al menos 2/3 de aprobación entre los convencionales que están redactando la constitución para que se incorpore en este nuevo texto. Bueno, ¿qué pasa si no se obtiene este 2/3 de aprobación? ¿Qué pasaría ahí? Como partimos de una hoja en blanco, sencillamente si no se obtiene el quórum de los 2/3 en esa materia específica o en ese punto específico, esa materia no queda contemplada en nuestra constitución. Incorporada en la constitución. ¿Por qué? Porque es una hoja en blanco. Y dicho de otro modo, si en un precepto que se esté discutiendo existe un 1/3 que no está de acuerdo, no se obtiene el quórum y por tanto queda fuera de la constitución. ¿Qué pasa si queda fuera de la constitución, Daniel? Bueno, si queda fuera de la constitución, indudablemente va a irse al Congreso, si que eventualmente hubiera un Congreso considerado, digamos, en esta nueva constitución, que no sabemos, digamos, qué se va a escribir. Hoja en blanco. Hoja en blanco. Si hubiera un Congreso, bueno, esa materia sería materia de ley. Quiero recordarle a nuestros auditores y radio escucha que nuestra constitución, la que nos rige hasta el día de hoy, considera 4 tipos de leyes. Y cada tipo de ley tiene un determinado quórum de acuerdo a la importancia que esa materia se va a regular. Tenemos en primer lugar las leyes interpretativas de la Constitución, que exigen un quórum de 3/5 para que esa ley sea aprobada. Después tenemos la segunda ley de importancia, que son las leyes orgánicas constitucionales, que son leyes bastante importantes y de bastante sensibilidad, y esas leyes exigen para su aprobación un quórum de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio, lo mismo que la primera ley, diputados y senadores en ejercicio, es decir, del total de los diputados y senadores que están nombrados para la función legislativa. La tercera ley que tenemos es la ley de quórum calificado, que también exige una mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. Esas 3 primeras leyes, por la importancia que tienen en las materias que regulan, exigen unas mayorías que sean más amplias. No obstante, la de quórum calificado, ¿qué porcentaje de es mayoría absoluta. ¿Qué significa eso? 50% más 1. 50% más 1 para que esa ley sea aprobada por los senadores y diputados en ejercicio. Perfecto. Eso significa mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Y finalmente tenemos la ley común, que se llama, que es la ley simple, que requiere solamente una mayoría simple, pero de los senadores y diputados presentes en la sala. Hace una diferencia y una distinción con los diputados y senadores en ejercicio, que considera la totalidad de los parlamentarios. Perfecto. Aquí solamente se considera los senadores y parlamentarios que estén presentes en la sala. Nosotros en este momento tenemos 155 diputados. Para que la Cámara, ya tanto el Senado como la Cámara de Diputados, pueda sancionar, necesita la presencia de 1/3 de los parlamentarios presentes. Si no, esa Cámara no puede sesionar. El tercio, en el caso de los diputados de la Cámara de Diputados, serían 52 diputados. Son 155, la tercera parte serían 52. Luego, esa ley, para que sea aprobada, necesita una mayoría simple, es decir, 27 diputados podrían aprobar esa ley. Luego, entonces, 26 diputados, respecto a los 155, obviamente que esa ley crecería un poquito de legitimidad, ¿sí? Entonces las leyes simples, que no tienen mucho peso, no tienen mucha importancia en las materias que regulan, se exige, digamos, que sea una ley simple. Por ejemplo, si queremos hacer una ley que regule las ciclovías, donde andan las bicicletas, etc., Sí, claro. en realidad no tiene mucha importancia que se discuta si la raya central es roja, si es segmentada, si es amarilla, que tiene 1,50 m de ancho, 1,20 m de ancho. En realidad son materias que no tienen mayor relevancia. No obstante, si yo quiero cambiar la ley orgánica constitucional del Banco Central,
Ojo, ahí necesitamos una mayoría importante porque es una ley que va a regular la función económica del país. Entonces, Pero, Daniel, volviendo al tema de la hoja en blanco, si no se obtiene este quórum porque 1/3 más 1 se opone de quienes están redactando Claro, sí. la nueva constitución. Si el precepto queda fuera Queda del fuera, proceso esta constituyente, materia. digamos, claro. Por ejemplo, si se está discutiendo la libertad de enseñanza, es decir, el derecho que tienen preferente, que tienen los padres Ujú. para elegir la educación de sus hijos y por Sí. tanto elegir dónde quieren que estos sean educados. Y no se llega a un acuerdo, porque algunos tendrán alguna opinión dentro de esta convención, otros, y no se llega a un acuerdo. Como no se llega a un acuerdo, como no se obtiene este 2/3 que Sí. exige para que sea incorporada la nueva constitución, tratándose de una hoja en blanco, quedaría fuera, ¿cierto? Ujú. Y si queda fuera ese tema, ¿qué pasa? bueno, ahí obviamente, ¿no es cierto?, decir que en la eventualidad de que tuviéramos un Congreso, que tuviéramos un poder legislativo, tendría que regularse de acuerdo a lo que le llaman actualmente la ley simple, o sea, este quórum mínimo, y estaría sujeto a las mayorías circunstanciales, es decir, podríamos estar cambiando esa ley todos Cada los meses 4 años. o cada 4 años, o A ver. cuando los parlamentarios se pongan de A ver acuerdo. si entiendo bien. Por el tema del derecho a educar a los hijos. O sea, si no esta convención constituyente no llega a un acuerdo, es un tema que va a ser materia de aprobación vía una ley. Y en este caso sería vía una ley, ley simple. común, o sea, Ley simple, ley ley común, simple. que es la cuarta ley que nosotros tenemos dentro de las 4 que acabo De de la nombrar. clasificación De la de... clasificación. Eso lo encuentro de la mayor importancia porque todo el mundo habla del caso de que se apruebe una nueva, estudiar o redactar una nueva constitución, está, ¿no es cierto?, bajo el procedimiento de convención constituyente o convención mixta constituyente. Pero nadie habla de qué sucede si esta convención constituyente, sea mixta o completa, no llega a un acuerdo. O sea, la constitución terminaría siendo redactada, ¿no es cierto?, En el Congreso, la materia. el punto que se esté discutiendo, si no alcanza esta aprobación de los 2/3, queda fuera de la Queda constitución. fuera. Porque estamos en base, o van a redactar en base a una hoja en blanco. Ahora, perdón, y otra duda que es sumamente básica. ¿Podría ser entonces que se termine este proceso y la Constitución, voy a hacer una exageración, termino la exageración con un par de capítulos, con 5 Con un artículos, artículo. no sé, O puede que terminemos con la hoja en blanco. o terminemos con una hoja Porque, en claro, blanco? un sector que tenga el 1/3 respecto a una materia no va a aprobar esa norma. La norma siguiente, el otro sector que no tiene el 1/3 tampoco se va a aprobar Sí, la claro, norma. Y así claro. nos vamos a ir en el pimponeo y finalmente vamos a llegar en que no va a quedar nada en la Constitución. Y ese es el problema de este quórum sumado a la hoja en blanco. Distinto hubiese sido que hubiésemos tenido como base la Constitución actual. No, por supuesto. Porque en ese caso, si se revisara un artículo en específico y se quiera cambiar y ese cambio no obtiene la aprobación, no pasa nada, se mantiene Se la mantiene lo actual. que hay, claro. O se modifica o se Así mantiene lo es. que hay, digamos. Entonces, ese es el riesgo de materias tan importantes que son para nosotros, como nuestras libertades, como la organización del Estado, los límites al poder. Al no conseguir un acuerdo de estos 2/3, no quedase en el nuevo texto y después pudiese ser regulado por nuestros parlamentarios como una ley simple y sujeto a las mayorías circunstanciales, es decir, que cada 4 años, cuando se cambie el gobierno, cambien de opinión y la vayan cambiando. Verónica, ¿y sabes lo que sucede? Que lo más tragicómico, de que podría ser de que la Constitución o las materias que deben ser reguladas por la Constitución terminen siendo reguladas, sino que manejadas por esta clase política, que es la que tiene ¿cuánto? 2%. Un 2% de aprobación. Así es. Así es. O sea, esta clase política que tiene el 2% tendría la potestad de regir nuestro destino
Y no, la regla Y la regla de cómo, de la regla del juego, claro. Claro, y no solamente cada 4 años, puede ser cada 2 meses, cada medio año. No nos gustó esta cosa, cambiémosla de nuevo. ¿No? Y eso produce una incerteza jurídica tremenda. Y por último, oye, así alargamos, tenemos pega, démonos pega y manejemos así, un próximo mes cambiamos y la lleváis tú, el próximo mes la lleváis. O por último, necesito darle trabajo a mi junta vecinal, cuando cuestión creemos una institución en que el Estado, qué sé yo, digamos, vigilancia de los jardines públicos, claro. Y contratamos, qué sé yo, siempre y etcétera, lo pagamos nosotros, y seguramente viene el alza de impuestos, aumentan el IVA, bueno, no sabemos qué va a pasar. Yo ayer conversaba con un bombero, una bomba de Encina, y hablamos sobre este tema, que estaba en la duda, cuántas cosas, y yo le decía, oiga, supóngase que el empleador le trae un nuevo contrato y le dice, oiga, firme, póngame su firma, su RUT, y después vemos. Y el bombero dice, no, ¿cómo se le ocurre? Ni a palo, no lo hago. ¿Pero por qué no? Pues si una hoja en blanco usted la firma y claro. No, de ninguna manera. Bueno, eso es lo que está pasando, digamos, usted aprueba. Eso es lo que nos estamos jugando como país. Claro. Y eso es real, no es... A ver, cuando hablamos de una hoja en blanco, es difícil creer que parte de los chilenos quieran firmar, como dice Daniel, una hoja en blanco, porque nuestra naturaleza inmediatamente nos diría, da un paso atrás, algo puede salir de ahí. Y poniendo el ejemplo, un contrato de trabajo, si yo, imagínense, a ver, Mario, yo te ofrezco un trabajo y te digo, ven a mi oficina el día lunes, tú te acercas todo esperanzado, y yo te digo, ya, acá está tu contrato, abajo está tu nombre, tu RUT, por favor fírmalo. Y tú vas a firmar y vas a leer y te das cuenta que está en blanco. Y tú me dices, bueno, Verónica, está en blanco. Sí, pero no te preocupes, en 9 meses te voy a entregar el contrato ya con las cláusulas redactadas. Y tú me dices, no, pero ¿cómo? Bueno, fírmelo nomás. Después vamos a ver en el camino qué cláusulas son. ¿Qué puede salir de eso? Confía en mí. Confía en mí, en la clase política. ¿Qué puede salir de eso? ¿Qué podrías entender tú? Solamente hay 3 opciones. Que después, cuando yo te entregue el contrato con las cláusulas redactadas, podría ser que el contrato sea muy beneficioso para ti. Claro. ¿Sí? Que sería súper raro, porque con la reputación que tienen los empleadores en relación al trabajador, sería algo muy raro que sucediera. Que es lo que tú dices, nosotros estamos todos tan decepcionados de la clase política que es difícil que saliera algo bueno de ahí, ¿cierto? La segunda opción es que sea un contrato equilibrado, ¿ya? Es beneficioso para el trabajador, algunas cosas que benefician al empleador. Pero también cabe la posibilidad que todas las cláusulas que lleve ese contrato sean perjudiciales para ti como trabajador. Y estas 3 opciones quedan abiertas al firmar el apruebo y aceptar que se redacte una constitución que no conocemos. O sea, nos preguntan en abril, ¿quiere usted una nueva constitución? Claro, yo tengo como referencia la actual, ¿cierto? Pero no conozco la que me quieren imponer como reemplazo. Estamos así y de eso puede salir cualquier cosa, ¿cierto? Yo, ojalá que hayan escuchado con mucha atención nuestro auditorio, porque es la razón de por qué el movimiento Chilenos de Corazón estamos por el rechazo, por una nueva constitución. Y estos son los fundamentos. Y un detalle muy importante, que Daniel contaba esta anécdota de la conversación que tuvo con el señor del Servicentre. Lo que pasa es que cuando uno no está directamente afectado, no lo siente. Entonces, esto de la hoja en blanco, la gente lo ve como muy etéreo. O sea, esto es como decir, no, pues subamos los impuestos para dar mayores beneficios. Sí, pero cuando te están sacando plata de tu bolsillo, ahí es cuando uno realmente, mientras estés sacando plata al otro, entonces, por eso la gente no está consciente del peligro, de lo que se está jugando en este proceso. Así es. Bueno, imagínate que incluso podrían tomar la decisión de restringir la libertad de culto. Sí, por supuesto. Por ejemplo. Por supuesto. Podrían hacer lo que quisieran. Bueno, ya escuchamos al senador Girardi, que en caso de que se apruebe y se redacte una nueva constitución,
el derecho de propiedad desapareciera. Sí, Es decir, yo ya no voy a ser dueño de las cosas que con tanto esfuerzo hayamos y el Tribunal Constitucional va a ser un Tribunal Constitucional sí. a la medida de Si es que existe, de a lo ellos. mejor Sí, lo elimina. sí que existe, claro. Sí, sí, Ah, no, porque sí, algunos perfecto. quieren eliminarlo. Y ahí me parece curioso, y quiero hacer también una acotación respecto al Tribunal Constitucional. Curiosamente, en la reforma que hizo en 2005 el presidente Ricardo Lagos, le aumentó las facultades al Tribunal Constitucional. Le dio mucho más poder, Sí. porque él reconocía y sabía, digamos, de que el Tribunal Constitucional es un órgano importante para fiscalizar y controlar la constitucionalidad de las leyes. Más aún cuando hoy día sabemos que la competencia de una gran mayoría de los parlamentarios deja bastante que desear. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Tribunal Constitucional, Lagos, digamos, el presidente Ricardo Lagos, tuvo esa visión, digamos, de poder darle mejores facultades para que las leyes se hicieran dentro de la Constitución. Estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que hemos concluido algo sumamente importante que yo se lo quiero repetir a nuestros auditores. O sea, el concepto de la hoja en blanco. De la hoja en blanco, como decía Verónica, aquí puede resultar algo fantástico para todos, Muy poco probable. que va a ser muy poco, o puede resultar algo que sea nefasto para la mayoría de nosotros, ¿no es cierto?, y para el futuro del país. Esto es la hoja en blanco, o sea, el cheque en blanco, es como ejemplarizaba Verónica, que uno vaya a su contratante, el contratante le va a firmar tu contrato, y yo quiero saber quién de nuestros auditores firmaría un papel en blanco para que después el empleador, ¿no es cierto?, escribiera las cláusulas a su artista. Claro, y la cosa es más simple. Claro. Suponte que una persona quiera comprar una máquina fotográfica, va al comercio donde hay una máquina fotográfica, la pide y el vendedor le entrega una caja cerrada, completamente envuelta en un papel en blanco. Aquí está la máquina fotográfica, sí, pero no compre nomás y después beba. Claro. Uno no puede estar comprando algo que ni siquiera sabe qué es lo que hay adentro y si cumple con las necesidades que yo quiero. Una caja hermética. Aquí está la máquina fotográfica, cómprela y después vemos. Y después ve, claro, ve lo que... Es más o menos algo parecido, Sí. se hace. Y el otro tema que me parece sumamente relevante y es importante que nuestros auditores lo tengan claro, es este hecho de que puede resultar, por este tema de los 2/3, puede resultar de que dentro del proceso constituyente terminemos con una hoja en blanco, o con un artículo, con 2 artículos, no sé. No se hayan puesto de acuerdo porque en no se nada. pusieron de acuerdo, Claro. ¿cierto? Porque o no hubo los 2/3 o porque quienes no quieran que algo que esté de la Constitución, 1/3 más 1 lo desaprueben. Y eso más adelante, en el próximo bloque, Verónica lo puede fundamentar respecto de las personas que pueden ser candidatos. Es otro tema, Ese es el tema. otro tema bototo, como dicen los locos. ¿Quiénes son los que van a, lo vamos a conversar después en el segundo bloque, efectivamente? Nos acercamos, como dice Daniel, al término del primer bloque del programa. Vamos a ir a una pausa musical, pero antes quiero darles a conocer a nuestros auditores cuáles son las redes sociales de Chilenos de Corazón. Nos pueden seguir en Twitter en @chilenoscorazón, repito, Twitter @chilenoscorazón, en Facebook @chilenoscorazón20, @chilenoscorazón20, en Instagram igualmente chilenoscorazón20, en YouTube nos pueden ubicar como Chile Corazón. También nos pueden escribir al correo electrónico chilecorazon2020@gmail.com, chilecorazon2020@gmail.com, y por último también nos pueden contactar al WhatsApp que ya dimos a conocer al comienzo del programa, +569 5931 9574. Nos vamos a una pausa musical y continuamos con el segundo bloque de nuestro programa. Marco, adelante. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial.
Ya estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de nuestro programa. Agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asociación Gremial, ASOFAR AG, gracias a cuyo auspicio Revelando está diariamente junto a ustedes en esta casa radial. Y también agradecemos a quien apoya este programa, a la empresa RIMAX. ¿Quieres ser un agente inmobiliario? Acércate a RIMAX en 1 Oriente 1167, Viña del Mar. Un par de avisos de importancia antes de que reanudemos la conversación con nuestros invitados. Para que puedas votar en forma informada en el próximo plebiscito de abril, reúne un grupo de amigos, familiares, de la junta de vecinos, del club deportivo, etc. y contáctate con los abogados del grupo Charlas Constitucionales, quienes les llevarán con gusto y en forma gratuita una interesante exposición de la Constitución y del proceso constituyente. A ellos los ubicas en Instagram como Charlas Constitucionales. También invitamos a todos los chilenos de corazón para que se unan este domingo 16 de febrero a las 10:30 horas frente al Casino de Viña del Mar para manifestarnos una vez más en contra de una nueva constitución. Viña del Mar está despertando y somos cada vez más los chilenos de corazón que nos estamos expresando por el rechazo, en orden y en paz. Recuerden, este domingo 10:30 horas frente al Casino de Viña. Volvemos a la conversación con nuestros abogados. Y como yo mencioné al inicio del programa, este proceso va a tener costos que son inmateriales, ¿no es cierto?, como las pérdidas de empleo, que hagan más de 300.000 pérdidas de empleo con necesidades del servicio del 19 de octubre, o del 19 de octubre al 31 de enero, inseguridad social, etc. Pero también hay costos monetarios, que nadie habla de eso. Cuéntenos de los costos que va a tener este proceso. Así es, Mario. En relación a la consulta que se realizará el 26 de abril, Cervel ha estimado que esta consulta en sí, desde el punto de vista de los gastos de llevar a cabo esta elección, estamos hablando del plebiscito del 26 de abril. 26, tendrá un costo aproximado de 30.000 millones de pesos. Y Cervel asimismo estima que todo el proceso, o sea, de ganar el apruebo y seguir con las elecciones de los convencionales y luego el plebiscito de salida, llegaríamos a un costo total de 176.000 millones de pesos, considerando que son los costos aproximados que ha señalado Cervel en relación a los costos del sufragio, o sea, el costo electoral, ¿ya? A eso sumarle también un poco las remuneraciones de estos eventuales convencionales. Pero, o sea, dentro de esos 30.000 millones, ¿no es cierto? De los 176 millones, eso solamente el acto de que se lleva a cabo el proceso los actos. Pero a eso hay que sumar entonces, por ejemplo, las remuneraciones de quienes van a redactar la Constitución. Por ejemplo, en el evento de que se impusiera la Convención Constitucional, compuesta por 155 miembros, claro, totalidad de gente elegida. El costo en remuneración mensual llegaría a los 215 millones. Perdón, en el caso de la convención mixta llegaría a los 215 millones mensuales. Eso significa 50% de parlamentarios y 50% de gente elegida. O sea, tomando solamente el 50% de gente elegida. Llegaría a un costo de 215 millones en remuneración de ellos. Mensual. Y en el evento de que se imponga la convención constitucional, el costo aumenta un poquito en remuneración y sube a 387 millones de pesos mensuales. 387 millones. Consideremos que está establecido un plazo de redacción de 9 meses, prorrogable hasta por 3 meses, ¿cierto? Un año. Entonces ese costo de remuneración hay que multiplicarlo por 12 meses. 215 millones por 9 o por 12, o 387 millones por 9 o por 12. Solo en remuneración, sin considerar que se van a sumar a esa cifra los costos de viáticos, hospedaje, los bonos que se pongan, porque todavía no está claro el reglamento, ¿cierto? Arriendo del lugar donde van
Los- consumos básicos, los consumos el básicos. aseo de los baños, papel confort, jabón, secretaria, impresora, asesores. asesores. O sea, esto se multiplica por N. ¿Y quién habla de eso? ¿Quién tiene estimado eso? Nadie. Y yo me pregunto, Perdón, disculpe, ¿y quién paga eso? ¿lo Moya. paga ¿eh? el- ¿Cómo es el chileno? No. ¿Cómo decimos en Chile? Nada. Moya. siempre El problema es que Moya es, somos todos. a mí me costó, o sea, no me costó, pero me abrió los ojos entender de que nada en la vida es gratis, siempre alguien lo termina pagando. En este caso, todo estos costos lo va a asumir el Estado. ¿Y a través de qué? De nuestros impuestos, ¿cierto? En vez de destinarlo a dar respuesta A la a la salud, educación, o Vivienda. dar respuesta realmente a lo que la gente está pidiendo. Son tantas las necesidades que existen en este país y nosotros vamos a destinar miles de millones de pesos a este proceso. Innecesario. Que ni ¿Quién? siquiera va a resolver las inquietudes o las preocupaciones que está demandando la gente. Porque para dar respuesta a ello no es necesario reformar la Y Constitución. ¿sabes lo que pasa, Daniel Verónica? Que si uno, si esta cosa es de loco, porque si uno se remonta al año 2019, mediados de 2019, y uno ve las encuestas, las necesidades de la gente, sí, alguien hablaba de nueva constitución, pero eso está por ahí abajo, con un De 2, hecho, un 5, un 3%. En la encuesta CADEM de enero, que fijaba todas las prioridades y que se consultó a las personas, la nueva constitución ocupaba el lugar número 16. Y vamos a invertir. Chile se puede dar el lujo de gastar estos miles de millones de pesos en este plebiscito, O sea, lo en que pasa este es que proceso. uno se pregunta en qué momento nos embaucaron, en qué momento nos metieron en este proceso. Mario, imagínate que la consulta del plebiscito del 26 de abril, que como dijimos tiene un costo de 30.000 millones de 30.000 millones de pesos, pesos. solamente en gasto electoral, por así decirlo, Sí. hacer una referencia, un consultorio cuesta para el Estado 2.000 millones. 2.000 millones, imagínate. O sea, solamente ese día vamos a ocupar 30.000 millones y con ese mismo presupuesto podríamos tener 15 consultorios, 15 en consultorios. comunas donde no los hay. Imagínate, si es terrible. Es que no sé si nuestros auditores escucharon bien. O sea, el plebiscito del 26 de abril solamente en gasto electoral le va a significar al país 30.000 millones de pesos. Y un consultorio estándar le cuesta al país 2.000 millones. O sea, podríamos construir solamente con ese costo, con ese dinero podríamos construir 15 consultorios. Exactamente. Y si en ese plebiscito consultáramos a la gente, ¿qué prefiere? ¿Hacer un plebiscito o que le construyamos un consultorio en su barrio? O que le pavimentemos, o que le ¿no es cierto? pavimentemos. O que le solucionemos el problema de los costos, que se contraten más profesionales, ¿no es cierto? Que la verdad en las demandas sociales nunca estuvo la nueva inquietud de nueva constitución. Pero por Eso supuesto. fue impuesto por la clase Por política, supuesto. por un sector, Por y el sector. resto lo aceptó también. Entonces, bueno, todo este proceso es una locura. Y hablando en relación a lo que comentamos en el primer bloque, Mario, hablamos, ¿no es cierto?, de este 2/3 y de la hoja en blanco. Entonces, yo me pregunto, a raíz de este costo, de que no da solución a las inquietudes, las preocupaciones de la gente, este proceso, ¿por qué llevar a cabo este proceso si nuestra constitución actual contempla los mecanismos de la misma constitución para hacer una reforma si así se estima necesario? En lo personal creo que todas las respuestas a las demandas sociales se pueden hacer vía legislativa a través del parlamentario y por ley, sin tocar un pelo a la Constitución. Sin embargo, aún así, si alguien pensara que no, es necesario reformar algún artículo, parte del contenido de nuestra Constitución, se puede hacer hoy. Lo pueden hacer nuestros parlamentarios. Sí, por Tenemos supuesto. y no duplicar la Cámara de Diputados. Si en el fondo, si ganara la opción la Convención Constitucional, tendríamos 155 personas que están redactando una nueva constitución con un quórum de 2/3. La Cámara de Diputados tiene 155 parlamentarios, también para la reforma constitucional tiene un quórum de 2/3 y ya está contemplado su gasto en remuneración. Sí.
¿Por qué tendríamos que duplicarlo Porque si se tenemos puede? que- Daniel, ¿se puede reformar la Constitución? Sí, mira, yo ¿Sí o quiero no? aportar datos importantes respecto de las reformas constitucionales e informarle a nuestro radio escucha. La Constitución, desde el año 89 al año 1912, pero al año 2019, diciembre del 2019, se ha reformado en 39 oportunidades. O sea, nuestra Constitución tiene los mecanismos que permiten que ella se pueda reformar. Y como digo, se ha hecho en 39 oportunidades. Esas 39 oportunidades han significado de los 30 años en que en 21 años, intercalados o no seguidos, se ha reformado la Constitución por las leyes. Y cada ley no es que modifique solamente, modifica varios artículos. Por ejemplo, la Constitución del 89, la reforma del 89 y la reforma del año 2005, que son las dos más importantes, hubo 54 modificaciones en cada una de ellas de la Constitución. Es más, la Constitución del año 2005 fue totalmente legitimada por el presidente Lagos, lleva la firma de él. Y la Constitución que tenemos hoy día, 2020, es una Constitución totalmente distinta a la Constitución que se redactó el año 1980. Y además quiero agregar un dato, que la Constitución de 1980 es una Constitución que no partió de una hoja en blanco, sino que se tomó como referencia la Constitución del año 25. Es decir, se tomó la Constitución del 25 anterior, se mejoró, se agregaron algunos articulados, algunos capítulos, el Banco Central, Contraloría General de la República, etc. Y la Constitución del 25 tomó como referencia la Constitución del 33. O sea, hay una historia republicana en nuestro país que nos lleva a redactar las constituciones. Y ahora quieren partir con una constitución en blanco, renegando o dejando atrás toda nuestra historia republicana. ¿Qué va a resultar? No sabemos. Luego, nuestra constitución, si bien es cierto que algunos sectores dicen que en su origen fue ilegítima, pero realmente a través de su ejercicio, que es la otra manera de poder legitimar las cosas, ha quedado totalmente legitimada. La primera conducta de legitimación fue el año 89, donde se hicieron 54 cambios a la Constitución, y así hemos seguido hasta el año 2005, que se hicieron más cambios. Y es tan importante que el año 2019, en diciembre, se hizo una modificación importante a la Constitución que permitió habilitar este asunto. Entonces, hacer una nueva Constitución no tiene explicación. El Parlamento tiene la función constituyente y se la otorga el capítulo 15 de nuestra Constitución. Ellos pueden hacer las reformas que quieran, ¿de acuerdo? Entonces, y yo quiero darle el siguiente ejemplo a los auditores. En mi casa hicimos una remodelación, ¿no es cierto?, en un sector posterior de la casa, una terraza con una asadera, qué sé yo. O sea, el proceso de la mejora continua. Y que uno lo aplica en todas las en todo. Permanentemente estoy mejorando las cosas. Yo quisiera, es como que para hacer ese proceso, yo echaba abajo la casa completa. Exactamente. Por esta mejora que queríamos hacer, queríamos hacer en la parte posterior. O sea, es una cosa de loco, una cosa que no tiene lógica. ¿Por qué partir de cero? ¿Por qué olvidarnos de lo que tenemos? Si lo que tenemos no tiene ninguna lógica, no acepta ningún análisis, porque las demandas sociales en que la gente tiene toda la razón, hemos llegado a esa condición porque ellos han modificado las leyes en perjuicio de la gente. Y es más, esas demandas sociales que tiene la gente perfectamente se modifican o se corrigen por ley, y la ley la hace el Parlamento. ¿Y quiénes son los parlamentarios? Por ley. Todos por ley. La salud, las pensiones, todo, el Transantiago, la FP, todos son temas, materias de ley, no de la Constitución. No de la Constitución. ¿Y quién hace la ley? Los parlamentarios. ¿Y quién elige a los parlamentarios? Nosotros, el pueblo. Entonces yo aquí hago un llamado a la responsabilidad que debe tener la gente cuando va a ejercer su derecho a votar. Debe ser responsable, debe elegir realmente a las personas que tienen las competencias, y no elegir a la calle o elegir a la farándula, porque sale en la televisión todos los días, entonces habla bonito y no tiene ninguna competencia para ser legislador, gente que regula la conducta que nosotros como ciudadanos debemos tener. Entonces yo insto a la gente que cada vez que vaya a emitir su voto, lo haga con responsabilidad.
estudie, piense cuáles son los candidatos, las competencias que tienen los candidatos, las capacidades que tienen, etcétera, etcétera. Bueno, y hablando de las capacidades, me Justamente. gustaría darle un datito. ¿Cuáles son los justamente. requisitos para estas personas puedan integrar la convención? ¿Quiénes son los que van a participar en el proceso? O sea, se estableció que los únicos requisitos son tener más de 18 años, no haber sido condenado penalmente. Pero se agregó antes de eso la palabra ciudadano. Y eso llama mucho la atención, porque para ser diputado se exige ser chileno, mayor de 18 años. Pero en el caso de la persona que va a redactar la constitución de nuestro país, se exige ser ciudadano, o sea, perfectamente podría ser un chileno mayor de 18 años o bien un extranjero mayor de 18 años que esté vecindado más de 5 años en nuestro país. Ya habiendo cumplido ese requisito de estar en 5 Chile años. 5 años, puede ser partícipe en Es redactar la constitución política de la República de Chile. No, pero- Y ojo, ningún nivel educativo cumplido. Ese tema quiero que porque yo lo mencioné cuando en el programa en donde estuvimos los tres. Yo me considero una persona con un nivel decente de educación, una persona informada, pero no se me ocurre a trabajar en un grupo redactando la Constitución. O sea, no es mi tema, no tengo las competencias para eso. O sea, aquí puede venir una persona Analfabeta. analfabeta, Que no haya o sea, ni siquiera. mayor de 18 años, ciudadano, Sí. y que no haya cometido un delito De pena ficticia. sometido, o sea, Sancionado con pena. sancionado con pena ficticia. O sea, puede ser una persona analfabeta. Correcto, no se le exige ningún requisito. Es más, podemos llegar al absurdo de que estos 150 constituyentes sean extranjeros. Claro. Y que no. Y analfabeto. Ya no. Y analfabeto. No se exige ningún ni nivel básica cumplido, ni nivel de educación media cumplido, menos aún tener alguna capacidad técnica. Así que, bueno, ¿quiénes van a estar redactando nuestra constitución? No lo sabemos. Nuestros auditores pongan atención en las cosas que nos están dando a conocer nuestros abogados. Hablamos de la hoja en blanco, hablamos, ¿no es cierto?, de que la Constitución podría terminar en una hoja en blanco o con un par de artículos y que nuestros destinos sean regidos después por mayorías circunstanciales en el Congreso, o esto, tan a la chilena que hacemos las cosas. Los constituyentes pueden ser personas que no tengan ninguna capacidad, no tengan ninguna competencia para sentarse a redactar la Constitución. Sí, piensa tú, Mario, que la Constitución del año 1980 fue redactada por personas eruditas en el Sí. tema, constitucionalistas de destacada trayectoria jurídica, personas de una connotación y de un prestigio tremendo, que se demoraron 7 años en redactar la Constitución. Y yo quiero agregar que esa Constitución, en una etapa que fue entre el año 78 y el 80, en esa etapa en que tomó, digamos, este grupo de constitucionalistas, citó e invitó a muchas actividades a empresarios, citó a gremios, a presidentes de sindicatos, etcétera, etcétera, para que dieran su opinión en este proceso constituyente. Gente de distintos ámbitos del quehacer nacional que para que opinaran y dieran su opinión, etcétera. participaran. O sea, hubo una participación del pueblo en la Constitución del 80, al revés de lo que dicen, digamos, algunos sectores políticos, que la hizo el general Pinochet sentado solo en su escritorio. Claro, eso que no es se verdad. redactó entre 4 paredes. Ese reactor, no, Mentira. es No. mentira. Sí, que Y sí, eso que son sí. 471 actas que dan cuenta de la redacción de la Constitución con la participación de gran parte de la ciudadanía de Chile, de distintos sectores del ámbito laboral, etcétera, etcétera, académicos, rectores de universidades, por supuesto, de todos los ámbitos del quehacer. se les llamó y se les invitó a participar, a que dieran su Áreas opinión. productivas, de la educación, Productivas, etcétera. pero también fueron personas que fueron a dar su opinión, también personas con competencia, o sea, no llegó de una persona analfabeta a decir que yo quiero, mire, que me den una casa gratis. No, eso es... Bueno, eso es una cosa, los requisitos para ser elegido, pero ¿cómo vamos a elegir? Esa es también otra
otro tema, que se ha dicho mucho que va a ser la constitución redactada por el pueblo, y eso no es tal. Es otro tema. Es otro Sí, cambio. es otro tema. Sí, Lo que pasa sí. es que la gente no sabe que el sistema que se va a utilizar para elegir a estos convencionales es el mismo sistema electoral proporcional que utilizamos para elegir diputados en el año 2017, incluido el arrastre. Así que perfectamente, o sea, en palabras sencillas, ¿qué quiere decir esto? ¿En qué consiste este sistema? Van a ser los mismos partidos políticos que presenten sus listas con sus propuestas. Totalmente. Y nosotros vamos a elegir. Y como este sistema incluye o contempla el arrastre, quiere decir que en esta misma convención, al igual que en la Cámara de Diputados, podemos presentar personas con menos de 1% de representatividad. La famosa bancada del 1%, del Así 2%, y tenemos senadores de un 2,4%, diputados de un 3%, Entonces, un 1%. se derriba el mito de que va a ser una constitución redactada por nosotros, porque eso no va a ser así. Y a eso súmale el tema de la paridad. Claro, es otro tema que todavía está en cuestionamiento, aquí Verónica lo puede explicar, pero en el fondo lo que está diciendo Verónica, que la señora Juanita, y la señora María, y la señora que sacrificadamente trabajan en la feria ganando el sustento, no va a participar en la redacción de la Constitución. Van a ser los mismos de siempre. Van a ser los mismos de siempre. A menos de que esté apadrinado o cercano a un partido político. Pero ahí volvemos de ¿quiénes, los partidos políticos, quiénes llevan el asunto? A sus amistades. Y por supuesto. Entonces, vale, pega. Sí, o sea, al final de cuentas, El pueblo no va a redactar. son muchos los que pensamos que esa famosa constitución ya está redactada. Esto va a ser un tongo, digámoslo con buen chileno, va a ser un tongo para validar lo que ya tienen preparado ya. Así es. Bueno, señores auditores, yo creo que ha sido pero tremendamente positivo, tremendamente clarificador la conversación que hemos tenido con nuestros amigos nacionales. Los llamamos a la responsabilidad como ciudadanos, así como debemos ser responsables en elegir a que nos representan en el Congreso. Debemos ser responsables en este proceso en donde están en juego los destinos del país, están en juego los destinos de Chile. Ningún proceso, excepto la creación del universo, partió de cero. Todo es materia de un proceso de continua mejora. Entonces no tiene ninguna lógica redactar una constitución de cero, o sea, olvidarnos de toda la experiencia que tenemos hacia atrás, de las cosas buenas, de las cosas malas que nos han sucedido como país. Yo no sé si hay algún mensaje final que quieran entregar ustedes a nuestros auditores. A mí me gustaría, y siempre digo lo mismo, los invito a informarse, a ejercer su derecho a voto el 26 de abril, pero investiguen, revisen la ley, revisen el capítulo 15 de la Constitución desde el artículo 129 en adelante. Ahí está todo. No es algo que escuchamos, que sea un rumor, está todo lo que hemos conversado hasta ahí mismo. Y que reconozcan también los riesgos y vean si lo quieren asumir o no, porque esto no es algo que vaya a afectar 1 o 2 años. Si esto se llega a concretar, podría afectar la historia, la próxima década de nuestro país. Y mucho más todavía. Y mucho más. Porque las consecuencias nefastas, digamos, aunque después se corrijan, va a demorar mucho tiempo en poder volver a la normalidad, en recuperar, digamos, lo que se pierde. Así que, tal como dice Verónica, yo dejaría también como tarea que por lo menos se lean el capítulo número 1 de nuestra Constitución, que son 9 artículos, que son las bases de la institucionalidad. Ahí está toda la parte dogmática de lo que es nuestra Constitución y donde se da cuenta de la importancia que tiene respecto a la persona humana, porque nuestra Constitución es una Constitución humanista en que el ser humano es el centro de la Constitución. Y ese capítulo 1 es bastante importante y está muy bien hecho, a pesar que tenemos sus modificaciones, pero es un capítulo que refleja realmente nuestro sentir y lo que es nuestra tradición. Y dejaríamos quizás como tarea el proceso que deberíamos hablar la próxima vez,
cuál es el proceso de las papeletas. Las 2 papeletas, porque andan corriendo sí. mucha desinformación en las redes sociales. Y es un tema que nos gustaría que, Verónica, en la próxima oportunidad lo podamos hablar a nuestros radioescuchas, de tal manera que queden bien orientados respecto de cómo votar a raíz de estas 2 papeletas. Por supuesto. Les agradecemos tremendamente que hayan venido nuevamente a nuestro programa. A nuestros auditores nos despedimos, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes en su programa Revelando, los días viernes, como dije anteriormente, dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.